Sea lo que usted es. Mantras y japas. Un mantra es una palabra o una frase que ha sido dada a un discípulo por su gurú, usualmente como parte de un rito de iniciación. Si el gurú ha acumulado poder espiritual como resultado de su realización o de su meditación, algo de este poder se transmite en el mantra. Si el discípulo repite la palabra continuamente, se invoca al ser del gurú de tal manera que ayuda al discípulo a progresar hacia la meta de la realización de sí mismo. Ramana aceptaba la validez de este planteamiento, pero él mismo raramente daba mantras y nunca los usaba como parte de un rito de iniciación. Por otra parte, hablaba elevadamente de la práctica de la repetición continua del nombre de Dios y a menudo la recomendaba como una ayuda útil para aquellos que estaban siguiendo la vía de la sumisión. La sumisión a Dios o al sí mismo puede practicarse efectivamente siendo consciente en toda ocasión de que no hay ningún yo individual actuando y pensando, sino solamente un poder más alto que es responsable de todas las actividades del mundo. Ramana recomendaba el japa como una manera efectiva de cultivar esta actitud, puesto que reemplaza una conciencia del individuo y del mundo por una conciencia constante de este poder más alto. En sus primeras etapas, la repetición del nombre de Dios es solamente un ejercicio de concentración y de meditación. Pero con la práctica continuada, se alcanza una etapa en la cual la repetición prosigue sin esfuerzo, automática y continuamente. Esta etapa no se alcanza únicamente por la concentración, sino solamente sometiéndose por completo a la deidad cuyo nombre se está repitiendo. Para usar el nombre de Dios uno debe invocarle con anhelo y someterse uno mismo sin reservas a él. Solamente después de una tal sumisión está el nombre de Dios constantemente con el hombre. Cuando Ramana hablaba sobre esta etapa avanzada de japa, había una dimensión casi mística en sus ideas. Hablaba de la identidad del nombre de Dios con el sí mismo. Y a veces decía inclusive que cuando se realiza el sí mismo, el nombre de Dios se repite sin esfuerzo y continuamente en el corazón. Esta última etapa se alcanza solamente después de que la práctica del japa se sumerge en la práctica de la atención de sí mismo. Ramana ilustraba usualmente la necesidad de esta transición citando las palabras de Namdev, un santo del siglo XIV. La naturaleza omnipenetrante del nombre solo puede comprenderse cuando se reconoce el yo propio de uno. Cuando no se reconoce el nombre propio de uno, es imposible recibir el nombre omnipenetrante. Esta cita proviene de una obra breve de Namdev titulada La filosofía del nombre divino, cuyo texto completo se da en una de las respuestas de Ramana posteriormente en este capítulo. Él la descubrió por primera vez en 1937 y durante los últimos 13 años de su vida tuvo una copia de ella sobre un pequeño estante junto a su cama. Frecuentemente la leía en voz alta cuando los visitantes le preguntaban sobre la naturaleza y utilidad del japa, y por el número de veces que habló de ella con aprobación, es razonable asumir que respaldaba plenamente sus contenidos. Discípulo. Mi práctica ha sido un japa continuo de los nombres de Dios con la inhalación y del nombre de Sai Baba con la exhalación. Simultáneamente con esto veo la forma de Baba siempre, inclusive en Bhagavan veo a Baba.
Ahora, ¿debo continuar con esto o cambiar el método? Pues algo me dice desde dentro que si me aferro al nombre y a la forma, jamás rebasaré el nombre y la forma. Pero no puedo comprender qué más hacer después de abandonar el nombre y la forma. ¿Querrá Bhagavan iluminarme sobre este punto? Maestro, usted puede continuar con su método presente. Cuando el japa se hace continuo, todos los demás pensamientos cesan y uno está en su naturaleza real, lo cual es japa o dhyana. Nosotros volvemos nuestra mente hacia afuera sobre las cosas del mundo y por lo tanto no somos conscientes de nuestra naturaleza real que siempre es japa. Cuando por el esfuerzo consciente de japa o de dhyana impedimos a nuestra mente pensar en otras cosas, lo que queda entonces es nuestra naturaleza real, la cual es japa. Mientras que usted piense que usted es nombre y forma, usted no puede escapar de nombre y forma en japa también. Cuando usted realiza, se da cuenta de que usted no es nombre ni forma. Entonces nombre y forma se esfumarán por sí solos. Ningún otro esfuerzo es necesario. Japa o dhyana le conducirán a usted a ello de modo natural. Lo que ahora se considera como medio, japa se encontrará entonces que es la meta. El nombre y Dios no son diferentes. Esto se muestra claramente en las enseñanzas de Namdev. Primero, el nombre penetra densamente el cielo y las regiones más bajas y el universo entero. ¿Quién puede decir hasta qué profundidades en las regiones más bajas y hasta qué altura en los cielos se extiende? El ignorante sufre 8.400.000 especies de nacimientos, no conociendo la esencia de las cosas. Namdev dice que el nombre es inmortal. Las formas son innumerables, pero el nombre es todo eso. Segundo, el nombre mismo es la forma. No hay ninguna distinción entre nombre y forma. Dios se manifestó y asumió nombre y forma. De aquí que los Vedas establecieran el nombre. Cuidado, no hay ningún mantra más allá del nombre. Aquellos que dicen otra cosa son ignorantes. Namdev dice que el nombre es Dios mismo. Esto es conocido solamente por los amantes devotos del Señor. Tercero, la naturaleza omnipenetrante del nombre solo puede comprenderse cuando se reconoce el yo propio de uno. Cuando no se reconoce el nombre propio de uno, es imposible recibir el nombre omnipenetrante. Cuando uno se conoce a sí mismo, entonces se encuentra el nombre por todas partes. Ver el nombre como diferente del nombrado crea ilusión. Namdev dice, pregunta a los santos. Cuarto, nadie puede realizar el nombre por la práctica del conocimiento, la meditación o la austeridad. Sométete primero a los pies del gurú y aprende a conocer que yo mismo es ese nombre. Después de encontrar la fuente de ese yo, sumerge tu individualidad en esa unidad que es existente por sí misma y desprovista de toda dualidad. Eso que penetra más allá de la dualidad y de eso que está más allá de la dualidad, ese nombre ha entrado en los tres mundos. El nombre es el altísimo absoluto, donde no hay ninguna acción que brote de la dualidad. La misma idea se encuentra también en la Biblia. En el comienzo era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Discípulo. Así pues, el verdadero nombre de Dios se revelará en último recurso por la indagación de sí mismo. Maestro, puesto que usted mismo es la forma del japa, si usted conoce su propia naturaleza indagando quién es usted, qué maravilla será eso. El japa, que previamente se desarrollaba
con esfuerzo, continuará entonces infatigablemente y sin esfuerzo en el corazón. Discípulo. ¿Durante cuánto tiempo debo hacer japa? ¿Debo concentrarme también sobre una imagen de Dios al mismo tiempo? Maestro, japa es más importante que la forma externa. Debe hacerse hasta que se hace natural. Comienza con esfuerzo y se continúa hasta que procede por sí mismo. Cuando es natural se llama realización. Japa puede hacerse aunque se esté haciendo otro trabajo. ¿Eso qué es? Es la única realidad. Puede ser representado por una forma, un japa, mantra, indagación o cualquier tipo de tentativa de alcanzar la realidad. Todas ellas se resolverán finalmente a sí mismas dentro de esa realidad única. La devoción, indagación y japa son solamente formas diferentes de nuestros esfuerzos para mantenerse fuera de la irrealidad. La irrealidad es una obsesión. Ahora, pero nuestra verdadera naturaleza es la realidad. Nosotros estamos persistiendo erróneamente en la realidad, es decir, en el apego a los pensamientos y a las actividades mundanas. La cesación de estos revelará la verdad. Nuestras tentativas se dirigen a mantenerlos fuera, y esto se hace pensando en la realidad solamente. Aunque la realidad es nuestra naturaleza, parece como si nosotros estuviéramos pensando en ella mientras hacemos estas prácticas. Lo que hacemos realmente equivale a la supresión de los obstáculos para la revelación de nuestro verdadero ser. Discípulo, ¿tienen nuestras tentativas asegurado el éxito? Maestro, la realización es nuestra naturaleza. No hay nada nuevo que ganar. Lo que es nuevo no puede ser eterno. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de dudar sobre si uno podrá perder o ganar el sí mismo. Discípulo, ¿es bueno hacer japa cuando nosotros sabemos que la indagación dentro de sí mismo es la cosa real? Maestro, todos los métodos son buenos puesto que eventualmente conducirán a la indagación. Japa es nuestra naturaleza real. Cuando realizamos el sí mismo, entonces japa continúa sin esfuerzo. Lo que es el medio en una etapa se hace la meta en otra. Cuando japa continúa constantemente y sin esfuerzo, eso es realización. Discípulo, yo estoy instruido en las escrituras y encuentro el método de indagación de sí mismo demasiado difícil para mí. Soy una mujer con 7 hijos y un montón de tareas caseras y me queda muy poco tiempo para la meditación. Suplico a Bhagavan que me dé algún método más simple y más fácil. Maestro, no se necesita ninguna instrucción o conocimiento de las escrituras para conocer el sí mismo. Lo mismo que ningún hombre necesita un espejo para verse a sí mismo. Todo conocimiento se requiere solamente para ser abandonado en un momento como no sí mismo. Tampoco el trabajo de la casa o los cuidados de los niños son necesariamente un obstáculo. Si usted no puede hacer nada más, manténgase al menos diciendo yo, mentalmente para usted misma, como se aconseja en ¿Quién soy yo? Si se piensa incesantemente yo, ello conducirá al sí mismo. Continúe repitiéndolo, sea cual fuere el trabajo que usted pueda estar haciendo. Bien sea que usted esté sentada, de pie o caminando, yo es el nombre de Dios. Es el primero y el más grande de los mantras. Inclusive Om es secundario a él. Discípulo, para controlar la mente, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Hacer el japa de la japa mantra, que es silente, o el omkar, con el sonido de Om? Maestro,
¿Cuál es su idea del japa silente e involuntario? Será japa si usted continúa repitiendo con la boca soham, soham. ¿Qué significan? Yo soy él, yo soy él. Ajapa significa en realidad conocer ese japa que continúa involuntariamente sin ser pronunciado a través de la boca. Sin conocer este significado real, las personas piensan que significa repetir con la boca las palabras soham, soham cientos de miles de veces, contándolas con los dedos o con las cuentas de un rosario. Antes de comenzar un japa se prescribe el control del soplo. Esto significa primero hacer pranayama y después comenzar a repetir el mantra. Pranayama significa primero cerrar la boca, ¿no es así? Sí, deteniendo el soplo, los 5 elementos en el cuerpo son sometidos y controlados. Lo que queda es el sí mismo real. Ese sí mismo estará repitiendo por sí solo siempre yo, yo. Eso es ajapa. Sabiendo esto, ¿cómo podría eso que se repite con la boca ser ajapa? La visión del sí mismo real, que hace japa por sí solo, involuntariamente y en una corriente que nunca se acaba, como un flujo continuo de ungüento, esa japa, Gayatri y todo. Si usted conoce quién es quien está haciendo japa, usted sabrá lo que japa es. Si usted busca e intenta descubrir quién es quien está haciendo japa, ese japa mismo se hace en sí mismo.